Amén, amados. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hora. Les bendigo con bendición de lo alto. Vamos a compartir una palabra, una enseñanza que Dios viene tratando conmigo en estos días. Bastante resistida. Esta palabra es muy resistida por diferentes medios. Cada vez que uno hace un comentario y siempre hay una crítica de por medio, lo cual es normal, pero voy a hacer aclaración de algunos temas que se están cuestionando, los cuales están erróneos, pero la idea de la predicación y del evangelio siempre ha sido traer luz a donde hay tinieblas. Entonces, mi hermano, vamos a compartir una palabra para que se desasne, digamos, a veces nuestra ignorancia, ¿amén? Porque todos nosotros padecemos de ignorancia. Entonces tenemos que no existe nadie que sea un sabio perfecto, porque está escrito que nadie será más sabio que Salomón. Amén, amados. Entonces quiero saludar a mi hijo espiritual, el apóstol Carlos Ambrosetti, allí en Florentino Ameguino, provincia de Buenos Aires. Te bendigo, siervo amado. También saludo a mi hija Mariana Ropero de Ambrosetti, un abrazo grande, la profeta del Señor, allí también en Ameguino. Al siervo Jonathan Ambrosetti, Viviana, abrazo grande. Al siervo de Dios Rafael Herrera, abrazo grande, mi hermano, que están conectados. Gracias por estar allí, por acompañarme, por respaldar esta palabra. Y esta palabra es una palabra que va a traer connotación. Va a traer algunos altibajos, algunas críticas, algunas enseñanzas favorables, pero esto quizás esté mal decirlo, pero ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. El Ministerio Fuego Santo, desde su creación, cuando Dios me lo dio, siempre ha sido un ministerio que habla la palabra como Dios la envía. No suavizamos nada ni le cambiamos nada. Ezequiel Falcón, profeta del Señor allí en el sur de Argentina, un abrazo grande. No le quitamos ni le ponemos nada a la palabra, tal cual la palabra, así la hablamos, porque así tiene que ser. Hoy quiero hablar un tema que he titulado ¿Apóstol o discípulo? ¿Apóstol o discípulo? Quiero que usted preste atención a esta palabra, porque hoy hay mucha gente hablando acerca del ministerio apostólico, acerca de ser discípulo, acerca de un montón de cosas. Y el problema es que usted fíjese que el que más habla es el más ignorante. Porque para criticar el ser humano es mandado a hacer. Somos, pero especialistas en la crítica. Pero el tema está en que cuando yo critico, yo tengo que tener un respaldo. El otro día me pone uno ahí, ya no hay apóstoles. Una hermana que comentó y dice, esta persona habla de eso, no tiene ni idea. Le preguntan, ¿qué es un apóstol? No respondió. ¿Por qué no respondió? Dice la hermana, no va a responder porque anda buscando en Google a ver qué es lo que es para poder hablar. Porque él habla de que no hay porque se le puso que... Y así es como la iglesia funciona. La iglesia dice, no, porque a mí hace 45 años me enseñaron que no había apóstoles, por tanto no hay. Pero nunca te preocupaste por indagar, por buscar, por orar a Dios para llenar, para que Dios te traiga una revelación, para que Dios te muestre la verdad. No. Sino que mi pastor, ¿y si tu pastor se equivocó? ¿Y si tu líder le erró? ¿No es mejor que tú te dediques a buscar la verdad de Dios a través de las Escrituras? A través de la oración, a través del ayuno. Porque hay gente que busca en las Escrituras, pero no ayuna ni ora nunca, o sea que de espiritual no tenés nada. Lees la Biblia como la lee cualquiera. Entonces no entendés ni papa, mi hermano. Porque la Biblia es un mensaje del Espíritu, y a menos que vos estés en el Espíritu no vas a recibir lo que dice.
Yuhu. Todavía no estoy predicando, estoy haciendo una introducción del tema. Tranquilo. Entonces, vamos a tratar este tema desde la perspectiva de Dios. Yo siempre digo, es fácil tratar un tema desde la perspectiva humana, desde el pensamiento humano, desde el hombre. Es fácil hablar acerca de lo que yo razono o pienso, o de lo que a través de las diferentes, digamos, noticias que recibimos de psicología, que vienen con información de la psicología, porque la psicología, que es un derivado en sí de lo que tiene que ver con la filosofía. ¿La filosofía qué es? El porqué del porqué. El hombre buscando el porqué de todas las cosas. Eso es la filosofía. Profeta Ángel Alegre, te bendigo allí en Tierra del Fuego, el sur de Argentina. Abrazo grande, mi hermano. La filosofía es el porqué del porqué. Y la psicología es el creer. Fíjese, filosofía es buscar el porqué del porqué. Eso es filosofía. Psicología es encontré el porqué, porque es como el hombre razonando encontró el porqué del porqué. Eso es psicología. Usted viene un psicólogo, usted le dice, no, me siento así, así, y él, conforme a lo que usted le dice, adivina y dice, ah, esto. Eso es psicología. Entonces, mi hermano, esas dos ramas, que son de índole de la ciencia del hombre, son las que a veces producen una mala interpretación de la palabra. ¿Por qué? Porque se busca entender lo que es del espíritu a través del pensamiento humano. Queremos entender lo que es espiritual desde el razonamiento del hombre, y eso es imposible. Evelyn Marlen Cheuquepan, te bendigo, abrazo grande. De Chile, bendecimos la tierra de Chile, que la paz de Dios sea con esa tierra preciosa de allí, trasandina. Entonces quiero que me acompañe allí a la palabra de Dios en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 de Juan, verso 19. Dice la Biblia, el título, yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta esa versión bíblica. Pero dice lo mismo, hermano, yo he cotejado en todas las Biblias dicen lo mismo, simplemente que por ahí le cambian las palabras, pero cuando una persona está en el Espíritu recibe la palabra como es. La palabra del Espíritu es Espíritu, sea en el idioma que sea con la palabra que sea, vos vas a recibir el mensaje del Espíritu sí o sí. Bien, dice verso 19, capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Esto es tremendo, hermano. Escuche esto. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más le dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre, escuche esto, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Presta atención a esto. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados a alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Orfelina Unigarro, abrazo grande. Amén. Pero yo quiero que presten atención a esto. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ahora, Sole, abrazo grande, hija. ¿A quién les está diciendo el Señor que va a enviar? ¿A los apóstoles o a los discípulos? Verso 19. Ese domingo al atardecer, los discípulos
estaban todos reunidos. No estaban solamente los que había él escogido para que fueran mañana sus apóstoles. Estaban todos reunidos. Y a todos los envió. No solamente a los apóstoles. A todos les dio la comisión de que del mismo modo que el Padre lo había enviado a él, también ellos iban a ser enviados. En el libro de los Hechos, vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, porque vamos a enseñar un poquito el tema para que podamos comprender el porqué el título de apóstol o discípulo. Dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer libro o el primer tratado, como dice en la Reina Valera, es justamente el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Ahora, en el Evangelio de Lucas nos habla de sanidades, de liberaciones, nos habla y de algunas enseñanzas a través de parábolas. Pero en ninguna parte del libro de Lucas el Señor dice o habla acerca de que los apóstoles estaban predicando el Evangelio solamente cuando envió a los 72. Escuche esto. A los 72. Hasta los demonios se los sujetan. 72 enviados. Pero todo el mundo se quedaron con los 12 apóstoles. ¿Y los 72 que envió? Hola. Bendiciones, Florcita. Abrazo grande. Escúcheme. Los 72 que envió eran discípulos. Entonces, en el primer tratado yo, dice, te relaté todo lo que Jesús hizo. Envió a los 12, envió a los 72, porque comenzó a hacer y a enseñar. Pero luego viene en el verso 2, dice, hasta el día en que fue llevado al cielo. Hasta ese día el Señor enseñó e hizo. Hasta el momento en que Él muere en la cruz y es resucitado y es llevado al cielo, Él enseñó e hizo. Ahora escuche esto. Pero después de haber dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, a los 12 escogidos, a los cuales la iglesia tiene como referencia los únicos apóstoles, le fue entregado instrucciones adicionales, o sea, una enseñanza especial, diferente. A los escogidos, Dios le dio una enseñanza diferente, una enseñanza especial. Pero no se la dio Jesucristo. No fue Jesús el que levantó a los apóstoles especiales según la iglesia. Fue el Espíritu Santo. Hola. Fue el Espíritu Santo el que capacitó a los escogidos, a los apóstoles especiales, como dice la iglesia. Entonces, ese mismo Espíritu Santo del cual hablan las Escrituras, es el mismo Espíritu Santo que me levantó a mí, que levantó a tantos apóstoles naturales de hoy, porque los ignorantes no saben que no fue Jesús el que levantó a los apóstoles, sino que fue el Espíritu Santo. Diga conmigo, ahí está, aleluya.
Verso 3, durante 40 días el Espíritu Santo, posteriores a la crucifixión de Cristo, se apareció varias veces a los apóstoles demostrando, pero las pruebas de que Él dio instrucciones está escrito en el verso 2, a través del Espíritu Santo de Dios. Las instrucciones vinieron a través del Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu Santo que dicen fue el que levantó a Pablo. Capítulo 13 de Hechos. Entre los profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraba Bernabé, Simón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes de Antipa, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: congreguen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. El Espíritu Santo levantó como apóstol a Bernabé y a Saulo. Nadie tiene en cuenta a Bernabé. Lea la Biblia. No, porque solamente existen los 12. El último fue Pablo. Ignorante, deja de opinar de lo que no sabes. El Espíritu Santo es el meollo acá, es el quid de la cuestión, mi hermano. Escuche. En el verso 4, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. La palabra enviado. Vamos. ¿Qué significa la palabra apóstol? El término proviene del griego que significa enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica. Escuche esto. De la fe cristiana y el poder y del amor de Dios. Según los evangelios, un discípulo es aquel que tiene un maestro o un líder que le enseña. Es aquel que está bajo la cobertura de un hombre o una mujer que tiene la capacidad para enseñar. Eso es un discípulo. Pero el apóstol es el que tiene la capacidad para él mismo ser un enseñador. Hola. Aquel que se diga apóstol, que Dios lo mandó con una palabra. Hermano, yo he tenido la posibilidad de escuchar gente, apóstol, profeta, no sé cuánto. Una palabra que ni siquiera un niño de 2 años la predica. Todo el mundo sabe que Cristo murió y resucitó. Todo el mundo sabe que Cristo viene pronto. Todo el mundo sabe que Cristo dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajando. Si yo como apóstol predico eso, entonces ¿para qué elegí el evangelista? Eso es una palabra de un evangelista, mi hermano. Se hacen llamar apóstoles y son evangelistas. Se hacen llamar apóstoles y son pastores. No tienen una palabra de revelación, no tienen nada para enseñar. Y ese es el problema, porque la gente critica el ministerio del apóstol. Lo critica, ¿sabe por qué? Porque hay ignorantes haciéndose llamar apóstoles. No se les cae una gota de revelación, pero andan hablando de que son apóstoles por todos lados. Un cartel así de grande: profeta fulano. Me manda un mensaje: siervo, ¿no tiene una palabra para mí? ¿Pero qué tipo de profeta sos vos? ¿Que andas pidiendo palabra por todos lados? Me manda un mensaje: pastora no sé cuánto. Me manda un mensaje: siervo, ore por mí porque yo ya dejé... Pero ¿y para qué tener el título de pastora si vos ni siquiera estás en la iglesia? Por esa razón es que es todo lo que estamos pasando hoy. Porque hay ignorantes haciéndose llamar lo que no saben. Un apóstol, no, la palabra apóstol real no existe.
La palabra real es enviado, porque la traducción de la palabra apostolo, que es el griego, está escrito, es enviado. Pero cuando los escritores de la Biblia adaptaron la palabra, pusieron apóstol, entonces hay ministerio del apóstol. No existe, no hay un ministerio apostólico. La Biblia está escrita para que a través del Espíritu Santo usted entienda las Escrituras. Pero a través del Espíritu Santo, mi hermano. Ministerio apostólico y profético. Nos hicimos copia de un montón de cosas que estaban mal. Por eso cuando el Espíritu Santo me reveló, yo le saqué la palabra ministerio a lo que Dios me entregó. Porque Dios me comisionó. Yo no soy un ministerio, mi ministerio no es apostólico, como ministro soy profeta. Yo soy un ministro profeta. Y lo apostólico es consecuencia de lo que Dios me mandó a hacer. Porque la Biblia a mí me enseña que la palabra apóstolo significa enviado. Y si usted lee la Biblia, léala conmigo. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 5, dice, ¿por quién recibimos? Está bien hablando de Cristo. ¿Por quién recibimos? ¿Qué recibimos de Cristo? La gracia y el apostolado. ¿Quién? Todo aquel que cree en que Jesucristo murió por él, resucitó y está a la diestra del Padre. Por esa gracia es que recibimos el apostolado. Quiere decir que toda la iglesia es enviada. Todos ustedes y yo fuimos enviados. Por tanto, ¿cómo puedo decir que tengo el ministerio del apóstol? Los especiales, los que escogió Cristo, escuche, Cristo los escogió. Dice que subió al monte, oró, vino y escogió a 12. Pero nunca los llamó como apóstoles especiales. Jamás, eran solamente discípulos. Cuando Cristo murió y resucitó por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les enseñó, les reveló el reino durante 40 días, y a la revelación del reino, porque a menos que se te revele el reino, vos nunca vas a ser un enviado de los especiales, nunca un escogido para llevar algo diferente a un lugar, porque ¿de qué vas a hablar? Vas a hablar del Evangelio. El Evangelio real es el evangelio del reino. Cuando a ti se te revela el reino de los cielos, entonces cuando verdaderamente estás dentro del círculo de aquellos que son enviados con una palabra especial. Pero para decir que Cristo viene, para decir que Cristo murió por mí, para decir que si creo en Cristo soy salvo, para eso no necesitas ser un apóstol especial. Solamente con ser un cristiano ya sabes que es así. En la Nueva Traducción Viviente dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y le obedezcan, y lo cual dará gloria a su nombre. Usted y yo, desde que le dijimos sí a Cristo y comenzamos a predicar el Evangelio, ya tenemos un apostolado. Porque fuimos enviados a predicar el Evangelio del Reino. Ahora, ya somos ahora a algunas personas dentro de ese marco. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 8, del 28 al 30, se va a dar cuenta que redondea lo que estamos hablando aquí. A los que antes conoció también los predestinó. Ahí, de ese montón que han sido llamados para un apostolado, como hizo Jesús, montón de discípulos los envió, eran enviados, tenían el apostolado encima, los envió los 72, envió los 12, los envió, pero de todos ellos escogió 12, y por el Espíritu Santo, quien es el que te lleva a una unidad especial, entre comillas, es el que te capacita para cosas especiales. Entonces una cosa es ser discípulo, todo discípulo es enviado, todo discípulo tiene un apostolado encima, todo discípulo, pero los escogidos
son de dentro de esos discípulos, se escogen. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Ahora, entendiendo esto, en el capítulo, en Primeras de Corintios, capítulo 9, el apóstol Pablo está hablando. Y dice el apóstol Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Porque el que testifica de tu apostolado es el que recibe la palabra. Cuando vos recibís la palabra, ¿eso es un apóstol o no es un apóstol? ¿Por qué? Porque el apóstol tiene una comisión diferente, tiene una palabra diferente. Cada vez que habla una palabra, tu cabeza es ¡boom! Dice que estaba Felipe predicando. Había señales y prodigio, era tremendo. Y Felipe era uno de los discípulos que Jesús había enviado. Hola. Felipe era un discípulo enviado. Tenía un apostolado encima. Pero cuando llegaron los apóstoles, Pedro, Juan, los escogidos, dice que descendió el Espíritu Santo y fue tremendo. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Si ambos habían caminado con Jesús, porque Felipe también estaba dentro del cuadro. Pero ¿cuál fue la diferencia? Es que los escogidos traían lo que los demás. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. La diferencia está en el Espíritu Santo. El apostolado lo tenemos todo, pero cuando tú eres llamado para ser un apóstol especial, un enviado con una palabra, tú tienes algo que los demás no tienen, que es el poder del Espíritu Santo como testigo. La palabra testigo que se utiliza es la palabra mártir. Es una persona destinada a morir, una persona preparada para morir por causa de lo que cree. Pero muchos de los que se llamaron apóstoles y se hacen llamar hoy apóstoles, cuando vino la pandemia cerraron las iglesias, se escondieron en su casa del miedo y el terror que tenían. Tú no eres un enviado, tú no eres un apóstol, tú no eres un testigo, no eres alguien comisionado. ¿Por qué? Porque no tienes el mártir en tu corazón. Tienes miedo a morirte. Y ojo, la pandemia sacó a luz a todos los que decían que eran y no eran nada. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios conmigo ahí? Escúcheme, ¿todavía está ahí o se fue ya? En la Nueva Traducción Viviente dice, aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. La mayoría de los que se conectan, la mayoría me conocen personalmente, algunos me conocen personalmente. Ustedes son los que dan testimonio si verdaderamente soy un apóstol del Señor o no. Porque es así. María Sosa, te bendigo. Solamente ustedes son los que dan testimonio. ¿Por qué razón? Porque, aleluya. Pero habían escrito tanto acá abajo, ¿no? Aguántame un segundo. Es la persona la que da testimonio. Mire, yo quiero glorificar a Dios, quiero darle honra a Dios, quiero darle alabanza a Dios. Hace un momento se comunicó conmigo un pastor de Perú. Hace más o menos, sí, unos 20 días, no tengo muy bien la fecha, soy medio malo para la fecha. Magda Zamora, te bendigo, abrazo grande, ¿cómo estás, mi hermana? Y me pide oración porque él tenía un problema de hacía 3 años. A él se le había, escúcheme, esto es tremendo, se le había puesto la columna recta,
La columna estaba recta al punto que él no podía estar sentado ni acostado porque era un dolor impresionante. 3 años con dolor el pastor, siervo de Dios. Y me pide oración, se comunica conmigo y me pide oración. Entonces hacemos una oración. Yo hago una oración y se la envío en un audio. Y en la oración el Señor me lleva a reprender a Satanás y al diablo, que le suelte todo, porque recibí como que era una maldición. Y oramos por el varón de Dios. Y me dice que después de la oración, él se sacó una radiografía. Porque él tenía una radiografía de antes donde marcaba la columna bien derecha. Se saca la radiografía y ve que ya había cambiado, se estaba formando la columna. Y se sacó otra y ya la columna está totalmente formada. Eso lo hizo Dios. Eso lo hace el Señor. Eso no lo hace ni Hugo ni Mongo Aurelio. Eso lo hace Dios. Por la fe que tenemos de que somos enviados del Señor. De que hemos sido enviados con una palabra, de que hemos sido enviados con una autoridad para sanar enfermos, de que hemos sido enviados con una autoridad para echar fuera a los demonios. Nosotros no oramos diciendo el Señor te reprenda. Nosotros tomamos autoridad en ese Señor que un día con su sangre nos limpió y nos levantó. Tomamos autoridad y echamos fuera a los demonios en el nombre de Jesús, pero lo hacemos nosotros por la palabra. Nosotros oramos por los enfermos y yo no estoy diciendo Señor sánalo, porque Dios me dijo te he dado autoridad para que sanes. Por tanto yo digo sé sano en el nombre de Jesús. Le doy la autoridad que Dios te da, tú tienes que llevarla a cabo. ¿Cuándo? Cuando eres un enviado. Cuando tú eres enviado de Dios, tú sabes quién te envió, tú sabes para qué te envió, tú sabes quién eres en Cristo, tú tienes identidad de reino. Cuando tú eres un enviado verdadero, tú sabes para qué estás en la tierra. Pero vos le preguntás a la gente, a los predicadores con diferentes títulos y no saben ni para qué están. Un día predican hacia allá, al otro día predican hacia allá, no saben para dónde. A mí llevan años cuestionándome por mi forma de predicar, porque yo siempre le predico a la iglesia y siempre le digo a la iglesia lo mismo: iglesia, arrepentite, porque la iglesia es la que tiene que recibir la palabra. El mundo no conoce el evangelio. La Biblia fue escrita para los creyentes, no para los que están afuera, porque el que es creyente lee la Biblia, pero el que está afuera nunca la lee. Entonces la palabra escrita es para ti y para mí, no para el que está afuera. A ti y a mí Dios nos dice arrepentíos. Siempre una palabra, esta es para... Teníamos un hermano, un siervo, todos los días llegaba con una palabra, hermano. Y la palabra nos daba durísima a mí a Norma. Y nosotros éramos nuevos con Norma y nos tirábamos, llorábamos de rodillas, Señor, porque nos pegaba cada azote, hermano. Hasta que un día el Señor le habló clarito, lo llamó por su nombre y le dijo: cada palabra que te he dado fue para ti, no para los demás. Recibimos una palabra y ya estamos llevándola para predicarla allá y allá. Primero es para ti. Toda palabra que tú recibes primero viene a tu vida. Evalúate, haz una evaluación de tu vida y fíjate si no te está hablando a ti, mi hermano. Pero enseguida vemos para el otro es el pecador, el otro es el culpable, aquel. Pero ¿tú cuándo te vas a arrepentir? La primera palabra es para mí, yo me tengo que arrepentir, porque yo soy el ministro, yo soy el que imparto la justicia de Dios, yo soy el que imparto la palabra de Dios. Si yo no me corrijo, todo lo que yo predique está torcido, voy a torcer a todo el que me oiga. Aleluya. Primero me tengo que ver yo. Puedo escuchar, hermano, predicando y decir, ¡wow! Lo malino que después cuando conoces su vida. Decís, ¡wow! ¿Me está entendiendo o no? ¿Discípulo o apóstol? ¡Aleluya! Vamos, hermano. Un gloria a Dios, una alabanza ahí, un ayayay, pero diga algo ahí. Amados hermanos, la mea culpa es lo principal en la vida de un cristiano.
Si usted no sabe cómo hacer para primero evaluarse usted y todos sus defectos, deje de ponerse adelante, vaya siéntese en un banco ahí y restáurese. Restáurese. Pero no siga afrentando a Dios. ¿Sabe que yo aprendí hace muchos años que lo primero y principal que yo debo tener en mi corazón es la oración de David? Yo debo analizar el Salmo 51. Debo verlo con los ojos del Espíritu y entender a David por qué tenía un corazón conforme a Dios. Porque a veces decimos, no, porque David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Pero por qué? ¿Nunca te preguntaste por qué para que tú también puedas tener un corazón conforme a Dios? Lea el Salmo 51 y se va a dar cuenta por qué David tenía un corazón conforme a Dios. Aleluya. Continuamos, amado. Entonces, yo debo de entender que el que te separa para, entre comillas, ser un apóstol especial, con una dirección especial, para ser un embajador, es el Espíritu Santo. No el hombre. No, pero a mí me dice una vez uno, me dice, profeta, ¿sabe qué? Me ungieron como apóstol y profeta. Un muchacho de unos 25 años. ¿En serio, hermano? Sí. Gloria a Dios, qué bendición, aleluya, alabanza. Le digo, tengo una pregunta, varón. Sí. ¿Y vos qué pensás de todo esto? No sé, me dice. ¿Cómo no sé? No sé. Me ungieron así, no sé. Dice, ¿y usted qué piensa? Le digo, te digo la verdad, sí, que no sos nada. ¿Cómo? No, hermano, si no sabes vos. Si no sos vos el primero en saberlo, ¿qué me venía a decir que te ungieron? No, mi hermano, vos estás equivocado. Lee la Biblia, el primero en saberlo tiene que ser vos. Vos tenés que saber quién sos. Cuando yo conocí el Evangelio, Dios me dijo perfectamente para qué me había llamado y cuándo y cómo. Él me dijo clarito, me dijo, tú vas a ser igual que Ezequiel. Yo me puse a buscar quién era Ezequiel, aparte de ser profeta. Era un sacerdote y era arquitecto. El arquitecto es simbología del apóstol, porque es el que trae los diseños para establecer el reino. Antes de que yo comenzara a caminar, ya sabía que Dios me había escogido para ser un apóstol y un profeta. Un enviado, traducido sería un enviado profeta. Yo ya lo sabía. Me quisieron levantar no sé cuánta cantidad de veces, todos los que me conocían me decían, hola Willy, bendiciones. Me decían, tú tienes un llamado apostólico y profético, te vamos a ungir. Tranquilo. Ale, bendiciones. Tranquilo. Cuando llegue el día, el Señor primero me lo va a decir a mí. Y luego lo va a hacer con los demás. Una vez me invitaron a un evento. Venían unos cuantos apóstoles y profetas que estaban ahí. No quise ir yo. Digo, no, yo no voy a ir. No tenía ganas de ir, así que no voy a ir. Y me estaba bañando y de pronto me habla el Espíritu Santo y me dice, tienes que ir. Porque tengo para ti en ese lugar aceite. Cuando dijo así, digo a mi esposa, vamos Norma, tenemos que ir. Cuando llego allá, se habló una palabra y una palabra profética y tú eres así, llamado a ser profeta, nos ungieron como profeta. Pero antes el Espíritu Santo me dijo que había aceite para nosotros. ¿Me está entendiendo? Cuando fuimos ungidos como apóstoles, el 1 de enero, 4 de la mañana, el Espíritu Santo me muestra un manto, que yo lo veo en visión, aún siento cuando se posa sobre mí el manto, y la voz del Espíritu me dice, este año serás reconocido públicamente como mi apóstol, porque he puesto una unción apostólica de enviado sobre ti. Yo dije amén.
como a mediados de año me llama un apóstol que era el coordinador de la zona norte de las Asambleas de Dios en Argentina, más de 4.000 iglesias. Me dice, varón, el Espíritu Santo me dijo que yo tengo que ungirte y derramar aceite sobre ti. Cuando él me dice, yo sentí en mi corazón que era así. Y ahí fuimos reconocidos por las Asambleas de Dios como apóstoles de Jesucristo, yo y mi esposa. Enviados, como enviados. Yo una vez le dije a un pastor, mirá, vos vivís criticándome y los papeles que yo tengo que me habilitan terrenalmente, que me habilitan como ministro, son mejores que los tuyos. ¿De qué criticas tanto? A mí me habilita una de las instituciones más grandes de América, como son las Asambleas de Dios. ¿A vos quién te habilita un ministerio que nació allá y no lo conoce nadie? Pero más allá de eso, si vos no tenés el respaldo de Dios, o yo no tengo el respaldo de Dios, ¿de qué sirve todo lo que vos puedas poner? Porque si fuera por papeles, yo le puedo decir, yo soy licenciado en teología, porque soy licenciado en teología. Pero ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿A mí de qué me sirve cualquier título si no está el título mayor que es el que te pone Dios? Jesús le dice a los discípulos, como me envió mi Padre, yo los envío. Le está diciendo, el título que mi Padre puso sobre mí es el título que yo pongo sobre ustedes, pero es espiritual. Desde el Espíritu Dios te pone un título. Desde el Espíritu Dios te pone un título para que tú seas o no seas. Es el título que te pone el Espíritu. Luego, Dios, porque es ordenado, tocará el hombre que va a derramar aceite físicamente para corroborar algo que Dios ya dijo. ¿Por qué te dijo Dios que eras un pastor del Espíritu? Porque tiene que ser de esa manera, porque si tú no eres un pastor del Espíritu, nunca serás un pastor físico. Hola. Porque primero es en el Espíritu, mi hermano. Primero es en el Espíritu. Para que luego, usted tiene que recordar que lo que nosotros vivimos ahora es el reflejo de la verdad. Nosotros somos reflejo de la verdad. Nosotros no somos. La vida, cuando Jesús vino a morir a la cruz, vino porque es el reflejo de la verdad. Ya había muerto en la eternidad. Él ya había resucitado en la eternidad. Por eso fue el primero en resurrección. Antes de que todo fuera hecho, Él fue crucificado, muerto y resucitado como la palabra viva. Somos el reflejo. Cuando Dios te escoge como ministro, luego tocará para que esto ocurra en lo natural, pero primero es en lo espiritual. ¿Hay gente que es levantada en lo natural sin haber sido levantada en lo espiritual? Sí. Pero lo que el hombre levanta, el mismo hombre lo baja. Pero lo que Dios levanta no lo puede bajar nadie, excepto Dios. ¿Me está escuchando o no? Entonces, ¿tú eres discípulo o eres apóstol? Todo discípulo tiene el apostolado sobre su cabeza. Pero el apóstol, el que tiene la dirección del Espíritu para llevar una palabra fresca, una renovación, para transformar un lugar. El escogido especial, el escogido, hermano, tiene que tener algo que los demás no tienen. Y es la palabra testigo, mártir, saber quién eres, tener noción de quién eres. Esta palabra a muchas personas no les va a gustar, porque tienen un pensamiento diferente, porque han escuchado a pseudos apóstoles y profetas internacionales conocidos escribir acerca del apostolado cosas muy diferentes. Yo también los leí, yo también los oí. Pero cuando estaba en ayuno y oración, Dios comenzó a hablarme y me mostró un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo que publicaba. 4 de los hechos. Es menester hacer caso a Dios o a los hombres.
Hola, usted como ministro de Dios, como hombre de Dios o mujer de Dios, ¿a quién le... Gloria al Señor. Continuamos, hermano, hubo una interrupción. Giselle Marien, te bendecimos. Una interrupción, pero en el nombre de Jesús retomamos la transmisión. Porque Satanás, el diablo, no le gusta esta palabra. Y la va a rechazar y la va a tratar de impedir. Pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Rompemos toda atadura y ligadura, toda interrupción en los aires, en las redes. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo por la palabra de Dios. Atamos todo espíritu de interrupción y declaramos el poder de la palabra y la luz. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Declaramos la luz sobre toda tiniebla en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Ya voy terminando con esto, mi hermano. Entonces, cuando yo declaro una palabra a mi vida, cuando yo declaro una palabra en mi corazón que tiene que ver con la facultad que tenemos nosotros como hijos de Dios, para entender lo que es ser apóstol o lo que es ser un discípulo, yo debo saber que todo creyente se constituye en discípulo desde el punto de vista que necesita un maestro para aprender. Pero cuando tú ya eres apóstol, escogido desde el Espíritu a un mandato especial, porque para predicar el Evangelio no necesitas tener un mandato especial, sos discípulo. Pero un mandato especial es cuando se te revela algo que los demás no tienen. La Biblia dice sobre la revelación de apóstoles y profetas. Sobre la revelación de... Amén. Nosotros obviamos. Quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Gloria al Señor. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 20, en el verso 14 leemos lo que dice la palabra, el mensaje a la Odisea, y con esto termino, escuche. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero, escuche esto. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuche esto porque esto es poderoso, hermano. Entendamos esto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta palabra, que la mayoría la usan para evangelizar, es para la iglesia. Es para aquellos que dicen, no, yo voy a la iglesia, yo diezmo, ofrendo, leo la Biblia, oro, pero nunca cambiaste. Nunca hubo un cambio, jamás hubo un cambio en tu vida. O sea que no sos ni frío ni caliente, sos tibio. Hola. Exacto. A ti y a mí nos habla esta palabra. No es para el mundo, es para la iglesia. Dios está llamando a la iglesia a un arrepentimiento. Dios le está llamando a la iglesia a un arrepentimiento. Porque la iglesia dice que es rica, dice que se ha enriquecido, que de ninguna cosa tiene necesidad, pero ella es una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Hola. Porque viendo no ve.
porque oyendo no oye. Porque cuando le envías un profeta enviado del Espíritu, no lo quiere recibir. Solamente recibe aquel que viene de la carne a decirle todas las cosas bonitas que se le antojan. Sí, a la iglesia, a usted y a mí nos dice Dios, arrepiéntanse en este tiempo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si vas a ser celoso, porque yo soy celoso de la palabra. No, no, sé celoso de esto, arrepentite y volvete a Dios. Recíbalo en el nombre de Jesús. Todos los que van a ver luego este video, todos los que lo están viendo, reciban esta palabra porque es para usted y es para mí. Así que tranquilo, gatito. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, mi Padre, Señor Jesús. Te alabo, bendigo tu nombre, te glorifico. Que esta palabra no solamente sea oída, sino que sea recibida de tal forma que pueda transformar sus vidas, Padre, y la mía. Señor, en el nombre de Jesús, ato toda enfermedad, ato todo espíritu de turbación, de opresión, ato todo espíritu inmundo de maldición, rompo toda maldición, ato al espíritu de venganza en el nombre de Jesús y declaro liberación y poder sobre la vida de mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús, para gloria y alabanza de tu nombre, mi Señor. Declaro que está hecho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por estar conectado. Gracias a cada uno de mis hermanos que se conectaron, que estuvieron compartiendo, los que van a luego ver este video. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Desde Cali, Colombia, les saluda el profeta y apóstol Hugo Urquiza. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom. Nos vemos.